El empleo en Colombia se caracteriza primero por un alto nivel de desempleo. Es el país que más desempleo tiene en América Latina, o el segundo que más desempleo tiene en América Latina. Segundo, por un alto nivel de informalidad. 2/3 partes de la población económicamente activa en Colombia tiene una relación informal, es decir, que su trabajo se hace por fuera de las formas legales. Y dentro de los formales, una gran parte están precarizados porque son contratos a término fijo o por prestación de servicios, donde no hay garantías de estabilidad ni garantías jurídicas. Entonces hay una gran precarización del trabajo en Colombia. Esa informalidad, que si yo lo mido por la población en edad de trabajar, es del 75%, es más alta incluso que países que tienen un ingreso similar a Colombia, o sea, un ingreso por persona similar a Colombia. Es una informalidad tipo Honduras o países de un nivel de ingreso inferior, y eso lo que está demostrando es que las condiciones de trabajo en Colombia son muy malas, y es peor esa situación para los jóvenes y sobre todo para las mujeres, porque en los jóvenes el desempleo es más alto, la informalidad es más alta y todavía es más alto entre las mujeres jóvenes. Eso significa que la esperanza de los jóvenes hoy en día pues no es muy clara, porque no van a tener pensión, no van a tener seguridad económica, no pueden tener un futuro predecible, porque por ejemplo no pueden tomar una deuda a largo plazo para comprar una vivienda, porque pues una vivienda es una deuda de 15 años, pero con esas condiciones de trabajo completamente inestables, pues nadie puede asumir una deuda porque no sabe cuándo va a tener ingresos, y el día que no tenga ingresos no va a poder pagar la deuda. Entonces es un trabajo muy precarizado, es un poco la característica del trabajo en Colombia en ese momento. Desde lo jurídico, la reforma del Código de Trabajo comenzó con la Ley 50 de 1990. La Ley 50 de 1990 la adoptó César Gaviria, que llegó al gobierno el 7 de agosto de 1990, y pues fue antes de la reforma constitucional de 1991. En ese periodo entre agosto y diciembre del 90 se hicieron reformas neoliberales: apertura económica, eliminación del control de cambios, liberación del régimen de inversión extranjera y la reforma laboral. En esa reforma se crearon los contratos de prestación de servicios, los contratos a término fijo, y se flexibilizó el contrato laboral. Después, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, comenzando la ley 789, esa ley profundizó la ley 50, ley 789 del 2002. Por ejemplo, eliminó las horas extras, bajó la remuneración a los dominicales, permitió que las jornadas puedan ser a cualquier hora, o sea, por la mañana, por la noche, al mediodía, o sea, jornadas circulares, no pues de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, sino que puede ser de 2 de la mañana a 10 de la mañana. Entonces se creó pues un cambio en la legislación laboral que se ha venido flexibilizando. Esas son las dos leyes más importantes, porque a raíz de eso es que se acabó la estabilidad laboral y pues de alguna manera se precarizó el trabajo. Han habido otras leyes que no han tenido, digamos, carácter estructural, que son leyes que, por ejemplo, crean el contrato de primer empleo, que se le puede pagar a las personas por debajo del salario mínimo, las pasantías, que la gente cuando está haciendo una carrera técnica universitaria entonces trabaja gratis para poder obtener un título profesional. Esas leyes han venido flexibilizando, y también se han desmontado unos impuestos sobre el salario que lo pagan los empresarios para financiar prestaciones sociales de los trabajadores, como por ejemplo el ICBF, el SENA y también la cotización a salud. Entonces ya no hay cotización de los empresarios para la salud. Todo eso ha debilitado el financiamiento de las prestaciones sociales que atienden a los trabajadores y al pueblo colombiano, y ha debilitado pues el vínculo salarial, porque ya nadie tiene estabilidad económica. De hecho, incluso la ley 789, usted puede despedir a un trabajador sin justa causa, que tiene un contrato laboral indefinido, y simplemente paga 15 días de salario por año trabajado, paga la indemnización y ya no tiene, digamos, ya reconoció todo el derecho, el trabajador se va con la plata y ya no tiene nada que reclamar. En cuanto a las condiciones de vida de los trabajadores, es un tema que debe ser trabajado por parte de los investigadores sociales, antropólogos, sociólogos, personas que puedan dar cuenta de las condiciones que hay en el territorio, y también los testimonios que hagan las personas. De hecho, las estadísticas oficiales no muestran ese tipo de realidades, porque las estadísticas oficiales muestran empleo, desempleo, informalidad, que incluso las estadísticas oficiales son discutibles, porque, por ejemplo, si usted trabaja una hora a la semana en un semáforo
haciendo malabares ya no es desempleado. Si la persona es ama de casa o estudiante porque no consiguió trabajo y se dedicó al hogar, tampoco es desempleado y tampoco es población económicamente activa. Entonces las estadísticas no muestran la crudeza de la realidad. Lo que está pasando en Colombia después de las movilizaciones del 21 de noviembre del 2019 y las que se están dando durante el 2020 es que sobre todo los jóvenes son jóvenes que no tienen condiciones económicas de estabilidad. Entonces uno encuentra, por ejemplo, que los jóvenes profesionales que lograron un título universitario y que pueden buscar un trabajo en alguna institución pública o alguna empresa, lo único que consiguen si consiguen algo, son contratos precarios, entonces no tienen seguridades económicas. Y los jóvenes que están en los barrios, pues ni siquiera tienen acceso a empleos estables y dignos y muchas veces les toca el rebusque en el día a día y eso tiene efectos sobre las familias. Y lo que estoy diciendo es que aquí no hay investigaciones de campo, de territorio que puedan dar cuenta de eso, porque es la única manera de conocer eso. Hay muchas situaciones muy difíciles. La población que llega a las ciudades desplazada, que entra en inquilinatos y va a barrios a tratar de ir a comprar un lote, muchas veces sin que sea muy legal su tenencia, o a invadir un lote pero bien alejado, donde las dificultades de transporte son muy complicadas. Todo eso son fenómenos que hay que estudiarlos y un poco promover como un acercamiento entre los sectores populares y la academia para que se pueda ir al territorio, se establezcan diálogos y se pueda dar testimonio de esas realidades. Ese es parte del problema de que no hay un testimonio que permita decir aquí está pasando esto. Frente al tema de la organización de los trabajadores populares, pues hay una gran interrogante porque la forma tradicional de representación del trabajo, pues es el sindicalismo. Pero en Colombia el sindicalismo no representa el 5 o 4% de la población económicamente activa. Yo diría que incluso es hasta menos, pero esa es la cifra que se tiene. Y normalmente los trabajadores sindicalizados son trabajadores del sector público, la mayoría, de las entidades públicas. Y está bien, es una forma de representación histórica, legítima, pero el grueso de los trabajadores no tienen formas de representarse. O sea, cómo se organizan, cómo se movilizan, cómo canalizan sus reivindicaciones. Ese es un problema que hay que abordar porque prácticamente el sujeto social que va a transformar esta sociedad está en ese trabajador precarizado que está en informalidad. Hay trabajadores populares que son los que están en el rebusque, o sea, en la venta callejera, en las reparaciones, en el transporte informal, arreglos en la mecánica automotriz, en restaurantes, en tiendas, esos trabajos que son del día a día del rebusque. Y también hay trabajadores profesionales que tampoco logran una estabilidad económica, pero tampoco logran una forma de representarse políticamente. Por ejemplo, en las entidades estatales, la mayoría de las personas que trabajan son personas por prestación de servicios. Entonces, el trabajador de planta tiene un sindicato, pero el de la prestación de servicios, pues no puede hacer huelga porque se le acaba el contrato a los 3 meses y no se lo renuevan. Tiene que estar cada X tiempo renovando el contrato. Profesores universitarios, funcionarios trabajadores de la administración pública, en las mismas empresas existen este tipo de trabajadores. Estos son los trabajadores profesionales que logran algún trabajo y los sectores populares. La representación del mundo del trabajo está en el sindicalismo, pero el mundo del trabajo está por fuera del sindicalismo. Esa es una reflexión que hay que hacer ahora que está el comité de paro, pues eso debe generar una tensión interna. Yo no sé exactamente lo que pasa adentro, pero claramente hay muchos sectores que no están representados por las centrales sindicales, aunque no estoy diciendo que las centrales sindicales no tengan la capacidad de representación y que no representen, porque históricamente son muy importantes, pero hay actores nuevos que necesitan formas de representación distintas y hay que como sociedad discutir eso.